¿Por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? Cuando hablo de nosotros, hablo del hombre, independientemente de quién seas. ¿Por qué Dios, como ha compartido hoy el hermano Luis, tiene que mover montañas o tiene que hacer que pierda su vuelo para que, y el otro también, la otra persona que Dios había preparado pierda su vuelo y que coincidan en un nuevo vuelo juntos, aunque uno va hacia Alaska, otro va hacia Seattle, los dos se desplazan en el mismo vuelo juntos y permite ese encuentro, haciendo que se sienten al lado uno de otro? Tenemos que ser conscientes de qué evangelio tenemos nosotros. El evangelio que ustedes poseen, el evangelio de que Jesús es el Cristo, es un evangelio que salva a las personas. No hay otro mensaje, no hay otra cosa dada en el mundo que se nos ha dado a través de la cual podemos recibir la salvación. Y ese fue el mensaje también de la semana pasada, que no hay nada en el mundo a través de lo cual podamos recibir la salvación. Estas semanas estamos viendo ese mensaje. ¿Por qué Dios tuvo que obrar así? Como ha compartido el hermano en el foro. Pues por el mensaje que el mensajero tiene, que vosotros poseéis. El mensaje del Evangelio que vosotros poseéis es un mensaje que puede salvar a las personas, que salva a las personas. Por eso Dios mueve todas las circunstancias y prepara la situación. Podemos ver cómo el hermano Luis se ha encontrado con una persona que piensa que tú con que creas, con que tengas fe, está bien, porque todos los caminos pues te llevarán a Dios. ¿Qué más da que creas en un Dios o en otro si lo importante es que tengas fe en Dios? Esa es la corriente del mundo. La gente piensa que pueden encontrar la salvación de las almas en otras cosas. ¿Por qué vosotros creéis en Jesucristo? Es la conclusión o la respuesta que debéis tener en el día de hoy. ¿Por qué Jesús? No porque simplemente Jesús, sino porque es solo Jesús. En otras palabras, vosotros creéis en Jesucristo, por eso estáis aquí reunidos, por eso dais culto el domingo. Pero ¿por qué solo Jesucristo? En el mundo hay muchas religiones. En el mundo hay muchos tipos de fe. Gente que creen en otras cosas, creen en Buda, creen en Alá, creen en Mohammed, creen en muchas cosas. ¿Por qué solo Jesús es el único camino para el hombre? No estoy hablando de criticar a otras religiones, sino por qué Jesús es el único camino para la salvación. Vosotros que creéis en Jesús, ¿por qué vuestra fe en Jesucristo sí salva y las de otras religiones no? ¿Tenéis respuesta a esto? Porque hay gente que puede decir, bueno, usted es cristiano, usted cree en Jesucristo, yo creo en un vaso de agua, en el agua o en la montaña que me puede salvar y ahí, de ahí recibo una paz también en la naturaleza y ese es mi Dios, ese es mi tal. ¿Por qué Jesús sí y la naturaleza no? ¿Por qué Jesucristo sí y otras religiones no? ¿Qué es lo que tiene Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, en el mensaje de hoy tenemos que ver la unicidad, lo único, por qué Jesucristo es único en ese sentido. Antes de entrar al mensaje eh, de esta carta de Evangelio, me gustaría enseñaros un vídeo. Un segundo. Muy bien. Vamos a ver este vídeo y que está conectado con el mensaje y después comenzamos con el contenido de la carta de Evangelio. En este libro, perdón, en este vídeo, algunos ya lo habréis visto, es un vídeo donde remanentes de Estados Unidos, concretamente de Nueva York, salen a las calles, en concreto a la zona de Wall Street, donde está la élite de todo el mundo, a hacer dos preguntas. Primeramente, ellos preguntan, ¿usted es cristiano? Y a los que dicen sí, les hacen una segunda pregunta. A los que dicen no,
Directamente pues lo descartan porque el vídeo está buscando al creyente, al que cree en Dios. ¿Usted es cristiano? Dicen sí. Pues a los que dicen sí, en este caso van a salir 4 personas, les hacen una segunda pregunta. Si usted es cristiano, entonces ¿crees que solo Jesús es el único camino para la salvación? Le hacen esta pregunta. ¿Usted es cristiano? Sí. Entonces, ¿crees o creerás que Jesús es el único camino para la salvación? Entonces, veamos lo que responden 4 tipos diferentes de personas que no tienen nada que ver una con otras, que son diferentes culturas, diferentes tipos de cristianos. Eh, Veamos lo que ellos nos responden. El vídeo está en inglés, subtitulado en español. Después tendréis el vídeo, lo podréis ver más despacio si necesitáis y también lo voy a comentar yo. Entonces vamos a reproducirlo. My name is Chris An. I work for the city government. I am called a capital analyst, and I want to be able to relate that to the remnant. Never seen anywhere and any people who run for their goals as much as people in New York. The most ambitious, the most smart, kind of ironic. They don't know until something happens. They don't know what they're running for. Well, basically, what I do is anything that can happen to a company as far as a tender, merger, acquisition, restructuring, my group is responsible for putting together the particulars. Do you have proud yourself, like working in Wall Street? Yeah, it's been interesting. It's been interesting the last 25 years, and I've enjoyed it. You know, I've seen all the ups and downs, but overall I enjoyed it. If Jesus Christ is the only way? Unique way to meet God? Yeah, I think it's a unique way. Great. This is, I think, God calls you to meet God throughout Jesus Christ when you accept Jesus Christ. Oh yeah, biblically speaking, I would agree with that. So why don't you just invite Jesus Christ as your personal Lord and Savior right now? Right now, I'm always at the library. What's bringing you in here, Columbia University? Wow, I wanted to live in New York City and I wanted to go to a good university. My dream is to win an Academy Award for writing and to maybe win a Pulitzer Prize for writing also. I pray a lot. I pray every day. I like it. It's good for you. Are you Christian? Yes. Do you believe that Jesus Christ is the only way? Well, I don't know. I don't know. Because I see a lot of people with other different religions, like in Judaism, which is pretty nice too. I'm at Union Theological Seminary. So what's your major in? I do ecumenics, which is the study of the way different denominations work together, and I also do a lot of work with interfaith dialogue. Oh, I heard that Union Theological School is based on the Christianity, right? It is, but it's actually not affiliated with any denomination. My undergraduate degree was in religion. I've always been interested in religion. I quickly learned that wasn't for me, and So do you have any religion? yes, but like everyone at Union, it's long and complicated. But actually, right now, I'm on the ordination track for. What kind of Christian? Yes, for denomination as the Disciples of Christ. So do you believe that Jesus Christ is the only way to solve your Oh, no way. No way? Why? No way. I can't believe that. Why? Why? Because there are too many people in the world who don't have Jesus, and I think there are a lot of good people, and I'd hope that they're... Union Theological School student, they believe Jesus Christ or not? Jesus Christ is the only way? No, I would No, say the vast not at all. majority, no. God called us there. I felt the call, definitely. Do you believe that Jesus Christ is the only way to solve your problem? I think Jesus is the... I know Jesus is the way for me. I choose Jesus. You choose Jesus. I can't speak for everybody else. Hemos visto el vídeo donde aparecen estas 4 personas, ¿verdad?
Eh, ¿Qué os ha parecido? Esta es la fe que hoy día el creyente tiene. Ellos son creyentes. Eh, y al creyente, al cristiano, que alguno de ellos se congregaba, cuando le preguntas, ¿de verdad crees que Jesús es el único camino para vosotros? Todos dicen que no. Bueno, no lo sé. Podemos ver la primera persona que aparece en el vídeo. Él es un consultor que trabaja en Wall Street, muy orgulloso de lo que él ha conseguido, de su puesto de trabajo. La verdad que por mi esfuerzo, la verdad que ha sido difícil llegar hasta aquí, pero ya he llegado hasta aquí. Me dedico a hacer consultoría en grandes empresas. Entonces, probablemente él y su equipo, como explicaba, es una persona que trabaja y que moverá mucho dinero, que hará que grandes empresas ganen mucho dinero. Pero que él es creyente, es cristiano. Dice que sí, que es cristiano, pero nuestra remanente empezó a explicarle qué es el Evangelio y la remanente se dio cuenta de que aunque tenía una fe en Dios, no había aceptado a Jesucristo. Y le pregunta, entonces, mirando lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos dice esto, quién es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, la remanente le explicó el camino de salvación. Esto es lo que nos dice la Biblia, el mensaje de salvación. Si usted cree en esto y cree que Jesús es el único camino para con nosotros, porque él decía que sí que lo creía, ¿por qué no lo recibes ahora? Yo creo que, como hablaba Luis en su foro también, este es el encuentro que Dios te ha dado ahora, aunque estás ocupado en medio de Wall Street conmigo, para que hoy puedas recibir a Jesucristo y puedas recibir la salvación. Él mismo cree que Jesús es el camino para la salvación. Él ha dicho que sí que creía en esto. Pero de repente él, como diciendo, ahora, bueno, es que estoy muy ocupado. Tengo que ir a la librería, a la biblioteca. ¿Qué importante será la biblioteca ahora mismo comparado con la salvación? ¿Qué tan ocupado estás? La segunda persona, ella es una persona que se la ve que es muy inteligente, muy preparada, que estudia en una de las mejores universidades de Estados Unidos y es escritora. Su objetivo es, a través de los libros o lo que ella pueda escribir, recibir algún premio de la academia, o sea, reconocida mundialmente. Es una persona que se está preparando para eso, incluso que se ve que tiene ese potencial. Y ella decía que, bueno, yo es que oro todos los días. Ah, entonces, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana. Yo oro todos los días porque siempre que me pongo a orar, encuentro paz, encuentro algo que me es bueno para mí. Entonces la remanente le pregunta, entonces, ¿crees que Jesús es el único camino para la salvación? Y ella dice, bueno, yo no sé si podría decir eso. ¿Por qué? Pues porque en el mundo hay otras muchas religiones. ¿Cómo solo Jesús va a ser el único camino? También está el judaísmo, que tienen muy buena doctrina, es muy buena religión, donde tienen buenos valores. Esta es la fe del creyente hoy día. Después, la tercera persona a mí me sorprendió mucho, porque es este chico que al presentarse se presenta como asistente de pastor. Él estudia en un seminario teológico en Estados Unidos. Es una persona que trabajará enseñando a los niños en la iglesia como asistente de pastor todos los domingos en la escuela dominical. Él trabaja con la denominación Discípulos de Cristo. Entonces, ni siquiera la remanente le preguntó si eres creyente o si eres cristiano. Por supuesto que sí, si trabaja para los discípulos de Cristo y está estudiando en un seminario teológico. Pero después, hablando con él, cuando ya la remanente se da cuenta y le dice, bueno, ¿tú crees que Jesucristo es el único camino para la salvación? Y él dice, no, 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 de ninguna manera. ¿Cómo va a ser eso posible? Y la remanente dice, ¿y por qué? Pues porque hay mucha gente buena en el mundo que no conoce a Jesús. ¿Cómo va a ser solo Jesús el único camino? Si en el mundo hay mucha gente, hay mucha diversidad, hay muchas religiones y hay mucha gente que es buena alrededor de todo el mundo, ¿cómo solo Jesús va a ser el camino? Nosotros no estamos hablando de que si la gente es buena o mala, que si esta religión o la otra religión es buena o mala. Estamos hablando que cómo recibes la salvación,
que si crees que a través de Jesucristo recibes la salvación. ¿Y por qué solo Jesús? ¿Por qué a través de Jesús puedes recibir la salvación? El creyente hace su vida de fe, va a la iglesia, cree en Dios. ¿Por qué? Porque ha crecido o su mamá le ha educado para ir a la iglesia los domingos. Y desde pequeño va a la iglesia sin tener esta respuesta. Nosotros nos congregamos, creemos en Jesucristo, sabemos que es la respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo es la respuesta para vosotros? Es que hay mucha gente buena en el mundo. ¿Cómo solo Jesús va a ser la respuesta? Decía este chico. ¿Gente buena? ¿Qué es gente buena? Que viven bajo el pecado original, que tienen su espíritu muerto. ¿Cuántos de buenos son? Eso no les va a salvar. No hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios. Todos están bajo el pecado. Y la cuarta persona, este chico que va con capucha, que hemos visto en el vídeo, pues parece ser que es el que más claro lo tiene. Pero después hay una parte que no está grabada, porque él se va y después regresa. Y a este chico cuando le pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees que Jesús es el único camino para la salvación? Y él dijo, sí, para mí lo es. Yo escogí creer en Jesús y a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, yo diría que sí, Jesús es el único camino para la salvación, decía, ¿no? Decía, bueno, parece que es aquel que tiene la fe más clara. Entonces este chico se fue y después regresó y dijo, bueno, he dicho que sí, que Jesús es el camino para la salvación, pero lo ha sido para mí, no sé si lo puede ser para otros, quizás otros tengan su propio camino para la salvación. Yo lo he encontrado en Jesucristo, dijo. ¿Qué quiere decir? Que no es solo Jesús. Esta persona no puede predicar el mensaje de que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos tus problemas. ¿Cómo esta persona va a explicar a alguien que no conoce a Jesucristo que necesitas a Cristo? ¿Por qué necesitas a Cristo? ¿Por qué necesitas creer en Jesús? ¿Por qué Jesús y no otra cosa? Son los creyentes que te pueden dar una palmadita en la espalda, que pueden orar por ti, pero nunca te van a poder transmitir la respuesta. Por ejemplo, si yo siempre que caigo enfermo me tomo un medicamento que me viene muy bien, cuando cualquier hermano o una persona que yo conozco cae enferma, yo le digo, mira, para este constipado, para el constipado me tomo esto y siempre que me tomo esta pastilla es que me recupero enseguida. Toma, pruébalo. Se lo daría así. Pero porque sé que el medicamento funciona y funciona muy bien. Ahora, yo sé que a mí me funciona, pero no sé si al hermano Eduardo le va a funcionar bien. Entonces, yo no le puedo decir al hermano Eduardo, si yo tengo ese pensamiento, no le voy a decir, está constipado, toma, prueba este medicamento. No se lo voy a decir, ¿por qué? No tengo la seguridad de que este medicamento le vaya a funcionar a él bien. Si yo no tengo esa conclusión de por qué Jesús es perfectamente la solución a mi problema, yo no puedo ser la persona de solo Jesús. La introducción es muy importante, porque así podréis tener la respuesta. Es importante que tengáis la respuesta, entonces podréis compartir esa respuesta a otros. En el momento que yo tengo la conclusión en solo Jesús, si soy la persona que tengo la conclusión de que Jesús es la respuesta, en el momento que voy al campo, Dios prepara el encuentro con la persona que Él ha predestinado para salvación y me da ese encuentro para que yo le comparta que Jesús es la respuesta a su vida. Para ello yo tendré que saber cuál es el problema del hombre y por qué Jesús es la respuesta a ese problema. Ciertamente Dios no ha dado otra respuesta al hombre. Ha enviado a su Hijo, Jesucristo. Como decía antes en la introducción, hay otras muchas religiones. ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué solo tenemos que creer en Jesús? Yo me he encontrado con gente que dicen, pues mejor que creer en Jesús, anda a trabajar y gana dinero. Te va a ir mejor que estar orando a Jesús, que estar yendo a la iglesia. Esfuérzate, genera un cambio en tu vida.
gana más dinero, consigue un puesto de trabajo, como si eso lo fuese todo. Solo Jesús, entonces seré libre de mi destino, seré libre del respaldo del infierno, seré libre del poder de Satanás. ¿Cuál es el problema del hombre? No es que le falta dinero, no es que le falta educación, no es la política. El problema del hombre es un problema espiritual, que está separado de Dios y condenado por la culpa del pecado. Porque hay pecado en el hombre, no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Su espíritu está muerto, por lo que está separado de Dios y vive bajo la opresión de Satanás. Por eso era necesario que Jesucristo viniera. Además, venir sin pecado para morir por tus pecados. Por ello era necesario que naciera de una virgen, la simiente de la mujer. Justo ayer hacía fórum con una hermana y ella en su fórum me decía, es que la simiente de la mujer, a mí ese mensaje me cambió. ¿Por qué? Toda la vida, ella ha hecho la vida de fe. Es una persona que ya tiene 50 y bastantes, estará cerca de los 60, la verdad que no le pregunté la edad, pero es una señora. Decía, pastor, toda mi vida yo he hecho mi vida de fe y yo pensaba que lo estaba haciendo bien porque desde pequeña he ido a la iglesia. Como estaba involucrada en la iglesia, como participaba en los cultos, como iba a otras reuniones, yo pensaba que estaba haciendo mi vida de fe bien. Pero continuamente en mi vida me venían problemas, continuamente en el momento que surgía la circunstancia que se escapaba de mis manos, yo era arrastrada por esa situación en mis pensamientos y caía en un gran sufrimiento mental por la situación. Y siempre Satanás me traía esas cosas que me hacían sufrir. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero yo había perdido a Cristo. Había perdido esa simiente de la mujer. Al entender la simiente de la mujer, ¿qué pude entender? Que yo no conocía realmente qué era el pecado. Entonces vivía bajo el legalismo. Vivía una vida religiosa, era religiosa. Si hacía bien mi vida de fe, pensaba que Dios me iba a bendecir. Dios me iba a ayudar más, porque soy bueno con los demás, porque estoy dándole culto a Él. Entonces, yo he visto mi vida, al no entender el pecado original y que era necesario esa simiente de la mujer que viniera a solucionar mi problema del pecado, el problema de los demonios que obran en mi vida, mi respaldo y mi destino, que me arrastraba a la perdición, me arrastraba al sufrimiento, me arrastraba al no tener respuesta, al vivir sin respuesta, al estar atado a un problema generacional, a un problema que se repetía en mi vida, que era espiritual. Al yo no entender esto, no entendía qué era el pecado. Entonces vivía en el legalismo. ¿Por qué? Todo se basaba en si yo lo hago bien o lo hago mal. Delante de Dios, si he pecado o no he pecado. Si he cometido este pecado o no. Si lo estoy haciendo bien o no. Si este hermano ha pecado o no ha pecado. En eso se basaba mi vida de fe. Claro, tú imagínate el sentimiento de culpa cada vez que pecabas. Ella no podía vivir en victoria. Satanás la tenía en derrota continuamente. Al entender que ella necesitaba a Cristo, al entender por qué vino Jesucristo, por qué vino esa simiente de la mujer, ella pudo darse cuenta y confesar, yo soy pecadora y por mí mismo yo no puedo solucionar este problema. Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra para solucionar el problema que el hombre no puede por sí mismo. ¿Por qué solamente Jesús? Es que si no es a través de Jesús, no puedes recibir la salvación. ¿Por qué? La salvación no es me muero y me voy al cielo. Eso es una bendición que te es dada porque eres salvo, hijo o hija de Dios. La salvación es ser libre del poder de Satanás que me oprime. La salvación es ser libre de la condenación del pecado. La salvación es que mi espíritu muerto reciba la vida para ir y encontrarte junto con Dios. Por eso, en 1 de Juan 3:8, el pastor Río al escribir esta carta de evangelio usó este versículo porque expresa concretamente por qué solo Jesucristo. Porque solo Jesucristo puede traer esa salvación. Podemos ver el que practica el pecado, el que está en pecado, es del diablo.
Y este pecado no es simplemente el pecado de mis acciones, lo que yo hice ayer o lo que he hecho esta mañana o lo que haré mañana, el pecado diario que pueda cometer, sino que está hablando que el que está bajo el pecado original. Todo hombre nace de la simiente de Adán, por lo que todos nacemos desde Génesis 3 separados de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapados, oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el que está en el pecado todavía es del diablo. Y es Satanás el que tiene el control sobre su vida, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios precisamente, para deshacer las obras del diablo. No es algo opcional. ¿Tengo que creer en Jesucristo? ¿Es bueno creer en Jesucristo? No estoy hablando de eso. No es que hay muchas religiones y una de ellas es el cristianismo. No estamos hablando de esto, nuestra fe no es eso. ¿Habéis escogido el cristianismo por los valores que tiene? Si es así, hoy replantearos vuestra fe, porque no hay religión buena. El cristianismo no es una religión. Cuando la gente dice, o el creyente, como hemos visto en el vídeo, es que hay muchas religiones buenas, ¿cómo solo en Jesús va a haber la salvación? Los budistas. Hay gente con buenas intenciones, que se esfuerzan en hacer buenas obras, en hacer bien y ayudar a otros, que está bien. Si yo no digo que eso sea mal, pero que eso no tiene el valor para darte la salvación. Hay muchas religiones, ¿cómo solo Jesús va a ser el camino de salvación? Estas personas no distinguen entre qué es el evangelio y qué es una religión. La religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Eso no te puede salvar porque el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. El católico sí predica eso. Con tu esfuerzo, con tu ofrenda, con tus oraciones, dependiendo cuántas haces, recibes el perdón. Cuando te confiesas en el confesionario con el sacerdote, con el cura, recibes el perdón a través de tus obras, de tu esfuerzo, de tu... Me han contado católicos que viven la vida como quieren y el domingo solo tienen que ir a misa para limpiarse sus pecados. Pues ya está, con ir a misa ya es como, me he quedado limpio, cuenta cero. No es una religión. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para llegar a Dios. Eso es la religión, lo que el hombre crea, actos, ritos, llámalo como quieras, porque en cada civilización hay religiones que se han esforzado en hacer cosas rituales, en hacer cosas, adorar cosas para ganar una ayuda divina de Dios. Y la gente cree en cualquier cosa, en la montaña, en el río, en las piedras, en un gato negro, en lo que haga falta. Cualquier superstición, en las estrellas, en el horóscopo, en cualquier cosa que piensan que le vaya a ayudar de una forma divina. Pero realmente a eso que están adorando, ahí detrás está obrando Satanás. Están adorando a los demonios. Y ahí no hay respuesta. El evangelio y la religión es diferente. La religión es el hombre esforzándose para intentar llegar a Dios. Pero el evangelio es que como el hombre no puede salir de esa condición, Dios mismo se hizo hombre y vino a buscarte. Hoy día lo sigue haciendo y lo hace a través de los evangelistas. Lo hace a través de aquel que tiene el mensaje. Por eso cada uno de vosotros sois importantes. Por eso al hermano Luis Dios le hizo perder el avión. ¿Por qué? Ahí había una persona preparada para recibir salvación y Luis tenía que subir en ese avión, no en el que había comprado él. ¿Por qué? Por la obra de salvación de Dios que es perfecta. El evangelio no es una religión, es la vida en sí. No podemos decir que el pez puede elegir vivir en el agua o fuera del agua. No podemos decir eso. Yo soy un pez, pero quiero vivir fuera del agua. No, pues perdona, tú eres un pez, no puedes vivir fuera del agua. Vive, pero vas a morir. Esfuérzate fuera del agua, pero no vas a ser feliz. ¿Por qué? Fuiste creado para estar en el agua. Entonces, el creer en Dios, el creer en Jesucristo, el encontrarse con Dios a través de Jesucristo, no es una opción para el hombre. Si uno quiere recibir la salvación, solo puede recibirla a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo el Hijo de Dios
vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el problema del hombre? No es otro. Es un problema espiritual. Es un problema de quién es mi dueño, de quién tiene el control sobre mi vida. Y o es Dios o es Satanás. Por eso mi problema no es mi circunstancia o mi situación que se me ha dado hoy. Eso es el problema visible que hoy ha aparecido en mi vida. Pero mi problema, yo nazco con él. Es un problema de estar separado de Dios. Es la condición que yo tengo. Por eso necesito a Jesucristo. La mayoría de las personas no saben diferenciar entre la salvación y la vida. Entre la salvación y el evangelio. Entre la religión y el evangelio. ¿Qué es la salvación? No saben diferenciar qué es la salvación y una vida religiosa. Me falta vida religiosa ahí, en el primer punto. No saben diferenciar qué es la vida religiosa y la salvación. No saben diferenciar entre la religión y el evangelio. Ellos piensan que todas las religiones son iguales. También piensan que las religiones, o el objetivo de todas las religiones, es hacer buenas obras simplemente. Se dedican a eso. La iglesia está para hacer buenas obras, para ayudar al prójimo, amar al prójimo. Con ese eslogan solo quieren hacer buenas obras, que está bien. No estoy hablando que esté mal. Claro, hay que ayudar a otros, pero ayudarles para que reciban la salvación. ¿De qué sirve traerles mantas si se mueren se van al infierno? ¿De qué sirve traerles mantas si van a estar atrapados toda su vida bajo la condenación de Satanás? Van a seguir viviendo su vida con lo que Satanás les trae. Yo me he encontrado con gente que todas las noches sufren por posesiones demoníacas, que por las noches tienen miedo de irse a dormir por las pesadillas y la aflicción que les viene todas las noches. ¿De qué sirve que le ponga una taza de té caliente? Claro que le va a venir muy bien un té caliente, ¿a quién no? Cuando hace frío. O un abrazo, claro que está bien. Pero Dios quiere que compartamos el mensaje que puede cambiar su vida, que le libera de ese estado en el que está. Ese es solo Cristo. Ni un té, ni una manta, ni un abrazo puede cambiar ese destino en el que está atrapado. No se trata de hacer buenas obras. Piensan que el camino para recibir la salvación es por méritos o buenas obras, pero no hay nada en el mundo que tenga ese valor. Por eso tu ofrenda no te puede traer la salvación, porque si no, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale que Cristo haya muerto por ti en la cruz? ¿Tendrías dinero para pagar eso? Aquellos que le ponen un precio es porque no conocen el valor de la salvación. Es imposible. Por eso el evangelio es gratis. No es porque sea gratis, no es porque no tenga valor, sino porque el valor es incalculable, porque no se puede pagar con dinero. Ni siquiera con tus gracias, ni siquiera con tu vida. Piensan que el cristianismo es una religión, pero realmente no lo es la vida en sí. Las religiones han sido creadas por las personas, el evangelio es Dios quien lo da. Las religiones es el esfuerzo del hombre a llegar a Dios, al conseguir una ayuda divina, pero el evangelio es la respuesta de Dios para el hombre. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias es lo que significa evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que cuando para ti no había camino, Jesucristo vino para ser el camino, para que puedas llegar a Dios. Que cuando para ti no había perdón y tu condenación por el pecado es la muerte, Jesucristo vino y murió por ti en la cruz para darte el perdón de todos tus pecados. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que cuando por ti mismo no te puedes liberar de Satanás, que te está influenciando y que te está atrapando, que te está trayendo sufrimiento, que te tiene atrapado y te arrastra a su destino, Jesucristo vino a deshacer esas obras del diablo en tu vida, que por ti mismo no te podías liberar. Él vino a romper toda esa cadena de Satanás. Esas son las buenas noticias que Dios nos ha dado, el evangelio. Que cuando para ti no había camino, que cuando tú no podías solucionar tu problema, Dios vino a solucionarlo. La religión
trata de que el ser humano busca a Dios. El Evangelio es Dios quien ha venido a nosotros. Es totalmente diferente. No es por tu esfuerzo, no son por tus obras, ni por tus méritos, ni por lo que sepas. Hoy hemos visto en el vídeo un creyente va a la iglesia y ni siquiera ha recibido salvación. Desde que ha nacido ha ido a la iglesia con su madre y no ha recibido la salvación. Él, bíblicamente hablando, como él dice, bíblicamente hablando, sí, Jesús es el único camino para la salvación. Ah, entonces, ¿los recibirías ahora? No, me tengo que ir a la biblioteca. Yo me he encontrado con una persona no cree en Dios y sabe mucha Biblia. Según él, más que yo. No lo sé, no hay un baremo para medirlo. Él sabe más que yo de la Biblia. Sabe más que yo, muchos conocimientos, muchos vídeos de YouTube, pero no ha recibido la salvación. Es que por saber, por memorizar, por transcribir la Biblia, no quiere decir que la hayas recibido. Viene por fe y eso es por gracia. Y eso es un regalo de Dios. Levantarte el domingo, ir a la iglesia, sentarte en la banca, es algo que un no creyente puede hacer. Es algo que cualquier persona puede hacer. Pero eso no tiene el valor de la salvación. La religión se basa en las obras humanas. ¿Qué has hecho para darte la salvación? A ver, cuando te mueras vas a ir ahí al juicio delante de Dios y Dios va a mirar. A ver, ¿tú qué has hecho por el Evangelio? ¿Has hecho esto? ¿Ayudaste a tal persona? ¿Una ancianita que quería cruzar la calle y la ayudaste? A ver, eso es la religión, pero eso Dios no lo va a mirar. Aquel que ha solucionado el problema del pecado ha recibido salvación y va al cielo, tiene una eternidad en el cielo. Aquel que está bajo la condenación del pecado es de Satanás y va al infierno. ¿Cómo puedes solucionar el perdón de los pecados? ¿Cómo puedes recibir el perdón de los pecados? Tú no puedes, porque tú eres pecador. Tu espíritu está muerto, veíamos la semana pasada, por lo que no puedes llegar a Dios. Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por tus pecados. Por eso el que está en Cristo Jesús ya no tiene esa condenación del pecado, porque tu fe en Cristo, en que Él murió por ti, te ha librado de la condenación del pecado, de la ley de la muerte y de la vida. No es basarse en las buenas obras, que están bien, no estoy diciendo que sean malas. Otras religiones, es respetable, no estoy diciendo que sea malo, digo que no es la respuesta. Por eso podemos predicar a un musulmán, a un judío, a un budista, a un católico, que lo que necesitas es entender y creer qué es lo que vino a hacer Jesucristo en tu vida. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nos dice que tenemos que creer en Jesucristo? ¿Qué cambia en ti después de creer en Jesucristo? El Evangelio está basado en la salvación que Dios nos ha dado. La gente malinterpreta que es la salvación. No es me muero y me voy al cielo. Eso es una bendición que te es dada porque eres salvo. La salvación es ser libre de la condenación del pecado. La salvación es ser libre del poder de Satanás que obra en mi vida. La salvación es ser libre del respaldo del infierno y empezar a vivir una nueva vida con Cristo, a través de Cristo, una nueva relación con Dios, nacer de nuevo, y esto es posible solo a través de Jesucristo, que es el método de Dios para el hombre. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? ¿Por qué los demás no lo creen? Es porque no conocen el estado de destrucción por no haber recibido la salvación. No se trata de puedo creer o no creer, elijo creer o no creer. Como os he dicho, el pez necesita el agua. La tecnología avanza, la medicina avanza, la ciencia cada vez se desarrolla más. Vivimos en una época que estamos reunidos de diferentes países de todo el mundo en un mismo lugar por internet, todos conectados. La ciencia, la tecnología, todo ha avanzado. Pablo no tenía nada de esto. Todo ha avanzado mucho. Pero el pez necesita el agua, sigue necesitando el agua. El ave sigue necesitando volar en los cielos. El árbol, por muy árbol que sea, sigue necesitando echar raíz en tierra para crecer y dar fruto. Aunque la civilización
la tecnología, la ciencia, la medicina, todo avanza, el hombre sigue necesitando vivir con Dios. Eso no va a cambiar. Necesitan a Dios porque somos seres espirituales. No conocen el estado que tienen y por el cual necesitan la salvación. El pecado original significa el estado de no haber recibido la salvación. Están bajo este pecado. Por eso en Romanos 3:10 dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno. Que no hay justo ni uno. Ya, pero es que esta persona ha sido muy buena. Porque eres bueno no vas al cielo. ¿Por qué? La Biblia dice que no eres tan bueno. ¿Por qué? Está el pecado en ti, aunque hayas hecho buenas obras. Ya, pero es que ha sido muy buena persona. No ha hecho ningún mal a nadie. ¿Cuánto de buena ha sido? ¿Cuántas buenas obras tienes que hacer para ganarte la salvación? Para que Dios mirándote diga, bueno, tú es que fíjate todo lo que has hecho donaciones a ONGs para ayudar a niños, tal, y la verdad que te has portado muy bien. Venga, eres pecador, pero aún así, venga, tú para el cielo, que has sido muy bueno. La Biblia dice que no, que por cuanto todos nacemos de la simiente de Adán, por cuanto todos tenemos el pecado en nosotros, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Pues qué malo es Dios, si no reconoce lo bueno que somos nosotros, no es que sea malo, todo lo contrario, Él se hizo hombre, dio a su Hijo a morir en la cruz para salvarte. La gente que dice, yo cada vez creo menos en Dios, porque si Dios existiera, ¿cómo va a permitir que una persona coja una pistola y se líe a tiros y mate a un niño y mate a tal? Las guerras, los desastres, las enfermedades. ¿Cómo Dios permite que los niños se mueran de hambre? Si Dios existiera, yo cada vez creo menos en Dios, porque ¿cómo Dios puede permitir que esto ocurra a mi hijo o a mi familiar? Cada vez creo menos en Él. Bueno, yo me he llegado a encontrar gente que dice, si me toca la lotería, yo creo en Dios. ¿Pero por qué Dios va a querer eso? No entienden el estado en el que está el hombre. No entienden que eso no viene de Dios, sino que viene de la ausencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos están bajo ese pecado, no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios y son arrastrados con ese destino bajo el sufrimiento, atrapados bajo el poder de Satanás, que es quien influencia y obra en sus vidas. Y él es el ser espiritual que viene a impedir que te encuentres con Dios, a impedir que conozcas de Cristo, a impedir que este mensaje sea compartido. Él es ese ser que viene a matar, robar y destruir. Y nada bueno viene de él. Te da cosas físicas, éxito, posición, dinero, con tal de robarte lo espiritual. Esto significa que están sometidos bajo el dominio de Satanás, que aparece en Génesis 3, como habla la palabra en Efesios 2, del 2 a 3. Lo vamos a ver más adelante. El estado de destrucción del hombre es algo terrible, en el que está envuelto y no pueden salvarse a sí mismo. El estado donde ese espíritu recibe el espíritu de Satanás. Están dominados por la influencia de Satanás. Su espíritu que está muerto desde el momento que caen en pecado, el que peca es del diablo. No es por tu acción. Es que no es el pecado, es la condición que tú tienes. El estado de destrucción que tú tienes por no haber recibido la salvación. No es que si pecas o no. Es un espíritu que ha recibido la maldición. Por eso, de manera natural, sufren y finalmente perecen porque se esfuerzan en buscar una respuesta cayendo en idolatría, con buen corazón, con la intención de intentar encontrar una respuesta a sus vidas, de buscar a Dios. Había una persona que se quedó viuda a una edad muy joven, con 3 niños pequeños. Entonces esta persona, pues necesitaba ayuda y en su buena fe de intentar encontrar una ayuda de Dios, fue a la iglesia. Con la mala suerte, no mala suerte, sino que es lo que hay, que su país es un país muy católico. Y lo que encontró es que tienes que ser buena fiel, tienes que venir a misa, tienes que hacer un rezo a esta Virgen, un rezo a este santo. Tienes que esforzarte y orar
este rosario no sé cuántas veces para que te vaya bien a ti y tus hijos tengan salud. No encontró el evangelio. Encontró que se tenía que esforzar para ganarse esa salvación. Y empezó a vivir con amuletos. Empezó a vivir poniendo vírgenes en su casa. Continuamente devota, entregando su vida a cosas que no son Dios. Pero ahí detrás obran los demonios. Por eso caen con amuletos de la suerte, mi medallita de la suerte, mi estampita, y viven atados a eso. Como sufren, acaban buscando una respuesta en la idolatría, buscando una respuesta que no encuentran en amuletos de la suerte. Prueban a hacer exorcismos o que me echen las cartas a ver qué me dice el futuro, la adivinación o otras experiencias demoníacas. De esta manera fracasan y se van más hacia el mundo, donde se pierden incluso más. Esa familia es maldecida hasta tercera y cuarta generación. No solo eso, sino que empiezan a sufrir físicamente por enfermedades mentales, enfermedades por posesiones demoníacas y por enfermedades que no tienen nombre. Después hay un destino donde irán, que es el infierno, después de la muerte. Solamente hay uno que puede dar la salvación. Tiene que ser alguien que pueda vencer la autoridad de Satanás. Tiene que ser alguien que venga en forma de hombre para salvar al hombre. Tiene que ser alguien sin pecado para que pueda morir por tus pecados. Y no tiene que ser descendiente de Adán, por eso nacido de una mujer virgen, como fue profetizado ya en Isaías y desde el primer evangelio Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Por el precio del pecado, tiene que morir. Como evidencia de que es Dios, ciertamente también tiene que resucitar. ¿Quién es este? Solo Jesucristo. No hay nadie que cumpla estas condiciones en este mundo. Solo Jesucristo. Si uno experimenta este Jesucristo, se levanta cambios en su vida. Tenemos aquí testigos. Gente que recientemente está conociendo a Cristo, que ha podido entender por qué Cristo tuvo que morir en la cruz por ti, de dónde te ha sacado. Cuando uno empieza a entenderlo y lo recibe a Jesucristo, lo empieza a experimentar. Cuando uno experimenta a Jesucristo, se levantan cambios en su vida. Continuamente las respuestas de Dios vienen a su vida. Y las puertas para que este mensaje sea transmitido a través de tu vida a la gente que está cerca tuya, se empiezan a abrir. Por eso desde hoy orar. La semana pasada os pedí que empezarais a orar. Dios, dame las evidencias del Evangelio. Ya con estas evidencias empezar a orar. Dios, que pueda recibir las respuestas que están dentro del Evangelio. ¿Hasta cuándo vamos a llamar respuesta a que me den un puesto de trabajo, a que me vaya bien, a que me suban el sueldo, a que Dios me cure el constipado? ¿Hasta cuándo vamos a llamar respuesta a eso? La misma respuesta, las mismas oraciones por las que oran otras religiones. Otras religiones también oran para que les vaya bien en sus negocios. También oran para tener salud, también oran para que se puedan comprar la casa de sus sueños. También oran por el comer, el beber o el qué vestir. ¿Hasta cuándo vais a orar vosotros que sois hijos de Dios por eso? ¿Hasta cuándo vamos a llamar a eso una respuesta? Recibid las respuestas que están dentro del Evangelio. Recibid las respuestas para hacer el evangelismo y las misiones. Recibid las respuestas para ayudar al evangelista a que este evangelio sea predicado. Ese es el deseo de Dios. Esa es la respuesta de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. ¿Cuál es el problema del hombre? Es un problema espiritual. Un día me encontré con un creyente al que intenté predicar el evangelio aquí en Corea. Era una persona hispana, hablaba español. Y comentándole que yo era pastor, él me decía que él era creyente, que tenía fe.
Y me hablaba de su testimonio. Dice, bueno, es que yo he estudiado teología y yo sé mucho de la Biblia. Se sabía muchos versículos bíblicos. Hablaba muy bien de la palabra de Dios. Y él decía que lo sabía todo. Ha estudiado teología. Dice, pero es que mi problema es que yo no aguanto a mi pastor. Yo lo sé todo. Sé más que mi pastor, me decía. Y yo es que no le aguanto. Yo sé todo. Yo he estudiado teología, yo sé todo. Pero en su vida no había respuesta. Sabe mucho de la Biblia, pero no había respuesta en su vida. ¿Por qué? No ha experimentado a Jesús. Conoce muchas cosas de teología. Que si Calvino, que si tal. Conoce muchas cosas de teología, pero no había experimentado a Jesús. Entonces, ¿tú tienes respuesta a las oraciones? No, yo me sé todos estos versículos. ¿Tienes respuestas a las oraciones? ¿Ves la obra de Dios en tu vida? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Por qué das gracias hoy? No había experimentado a Jesucristo. Por eso, no tiene más remedio que chocar con su pastor, con el hermano, con el anciano, con todos. ¿Por qué? Yo sé mucho y vosotros sabéis menos. No se trata de eso la vida de fe. Solamente hay uno que puede dar la salvación. Él es Jesucristo. No hay otro. Solamente Jesucristo, quien es Dios, puede quebrar el poder de Satanás y dar la salvación al ser humano. La realidad presente también lo está evidenciando, como habla Hechos 16. Gente con problemas de insomnio, posesiones demoníacas, que sufren todas las noches, que tienen miedo a irse a dormir, como decía, y escuchan este evangelio de solo Cristo y son sanados. Yo me he encontrado con gente así, hoy día. No es algo antiguo, no es algo que la Biblia nos habla que pasó muchos años, no es una historia como un cuento que pasó. Es algo que hoy también se está evidenciando. En el siglo XXI, donde gente que está sufriendo por problemas de insomnio, por posesiones demoníacas, gente que tiene miedo de irse a dormir por sus pesadillas, que están siendo afligidas por Satanás, como en Hechos 16. Gente que se quería suicidar en una gran depresión. Yo me he encontrado con una persona así, que se quería suicidar bajo una gran depresión, que cayeron en problemas mentales. Y al escuchar a Cristo, sus vidas son sanadas. Yo he visto todo esto. Con Cristo, el problema espiritual es sanado. ¿Qué es la salvación? Efesios 2, del 1 al 9, nos lo explica muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él nos dio vida a nosotros. ¿Qué te dio Dios? El Evangelio. Al recibir el Evangelio, ¿qué recibiste? Recibiste vida. ¿Por qué antes no podías recibir la salvación? Porque tu espíritu estaba muerto. Dios es espíritu. Yo soy físico. Mi espíritu está muerto. ¿Cómo puedo llegar a Dios? Es imposible. Por eso Jesucristo vino como vida a ti. El camino, la verdad y la vida. Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bajo el pecado estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y os dio vida a vosotros. Vosotros que estabais en otro tiempo, que andabais bajo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, atrapados bajo ese poder de Satanás. Así vivíamos todos, pero Dios os dio vida cuando estabas bajo tus delitos, tus pecados, oprimido por la obra de Satanás. Ese espíritu que incluso ahora está operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes sí, haciendo la voluntad de la carne, viviendo como nosotros queríamos, acorde a nuestros pensamientos, pero que por naturaleza éramos hijos de Satanás, hijos de ira. Y si a mí esto me interesa y pienso que está bien, lo hago. Si no me interesa, no lo hago. Vivíamos así, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él te llamó, aun estando muerto en pecados, aun sin tú merecerlo, aun sin haber camino para ti, Él te llamó.
cuando estabas en esta situación, en esta condición, y te dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Tu antiguo yo, que andaba en esa corriente del mundo, muerto en delitos y pecados, murió en esa cruz con Cristo para vivir una nueva vida con Él en Cristo. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, así como resucitamos en fe con esa nueva vida en Cristo Jesús, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Ahora que vives una nueva vida en Jesucristo, que has experimentado a Jesucristo, Dios te ha dado la salvación y te ha hecho experimentarla para que ahora, según vives con Cristo, esa evidencia de que Jesús es el Cristo, la respuesta al hombre, se va a mostrar como testimonio en esta época, en los siglos venideros, en los siguientes días de tu vida. Por eso hacer fórum en la Casa de Misión. Por eso, uno a uno, os pido que hagáis fórum. ¿Por qué? Para que veamos que esto es así. Las evidencias de lo que Cristo está haciendo en vuestra vida. Porque Dios está obrando en vosotros. Otra cosa es que yo no tenga el estado espiritual para ver que Dios está obrando en mí. Porque lo perdemos ese estado espiritual. Pierden la bendición del culto, pierden el orar a Dios. Que por eso orar es importante. No para recibir respuestas, que también vienen las respuestas con la oración, sino que yo me di cuenta que al orar yo disfruto de las respuestas que ya he recibido. Si un creyente no ora, se va a lo físico 100%. Por eso la oración es importante al creyente, porque si no se va a lo físico, a lo material. El orar te va a hacer poner delante de Dios y te va a hacer mirar lo espiritual, y ahí vas a ver las verdaderas respuestas. Vamos a ver esas evidencias de Cristo Jesús en tu vida, que es por gracia. Porque por gracia habéis sido salvos. Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. ¿Cómo habéis recibido la salvación? ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el que te puede salvar. Eso es algo que no depende de ti, sino que te ha sido dado. ¿Por qué? ¿Cómo lo has recibido? Al creer que lo que Jesucristo consumó en la cruz. Al creerlo y recibirlo, te has vuelto hijo de Dios. Eso es un regalo de Dios que te ha dado. Esa fe, te ha regalado la fe para que puedas creer en Él. Eso es gracia. No es por obras, para que no te gloríes. No, es que yo ya trabajo en Wall Street, yo gano no sé cuánto dinero al mes o al año. No tiene el valor de la salvación. ¿Qué es la salvación entonces? Es ser ciertamente librados de la maldición del pecado. La solución a mi problema del pasado. Que yo he nacido bajo esa condición del pecado, bajo la maldición del pecado, en Génesis 3. ¿Qué es la salvación? Ser libre de ese problema del pecado, incluso de mis antepasados, el pecado original, que me trae esa maldición eterna, el pecado de la acción, el delito, el pecado que viene como resultado del pecado original. Como vengo del pecado original, día a día peco. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado de los antepasados, como resultado de la idolatría, que vienen desastres sobre sus descendientes. Estos pecados, estos tres tipos de pecados, son solucionados al yo creer en Cristo. Al yo recibirlo, soy libre de esta maldición del pecado original que cometió Adán y Eva, del pecado de mis ancestros, que viene de generación en generación por la idolatría, porque han adorado cosas que no son Dios, y del pecado que yo pueda cometer. La solución a estos tres tipos de pecados, al perdón de estos tres tipos de pecados, es que he recibido la solución a mi problema del pasado. No solo eso, sino que hoy he podido escapar de ese poder de Satanás y de ese destino que me arrastraba al sufrimiento y a la aflicción.
como hemos visto en Efesios 2:2. Soluciona el problema del presente. Y también la solución del problema del futuro, donde hemos visto que es sentarse en el trono celestial, en la vida después de la muerte, en la nueva vida junto con Él, con Cristo, donde estáis sentados en el trono celestial, de ahora en adelante, para los siglos venideros, para mostrar la evidencia de que realmente Cristo es la respuesta. Dios va a obrar en ti. ¿Qué es la salvación? Es tener esas evidencias en la vida presente, de hoy en adelante. Por eso os bendigo para que seáis testigos de la unicidad de Cristo, de lo único que es Cristo. Por eso decimos solo Cristo, no es por otra cosa. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué no es Jesús, sino solo Jesús? Tenéis que tener esa vida de fe. No, yo soy de Jesús. No, yo soy de solo Jesús. Tengo que tener esa conclusión, entonces podré ser la persona que Dios puede usar. Bueno, si lo importante es que tú tengas fe, lo importante es que tú creas en Dios, sin explicar quién es Dios ni quién es Jesús. ¿Qué más da que tú creas a tu manera? Si lo importante es que tú creas en Dios, a esa persona Dios no la puede usar. ¿Por qué? No está mostrando el camino de Dios para el hombre. ¿Qué es Dios? ¿Es algo físico? ¿Es una sensación? ¿Qué es Dios? ¿Qué es creer en Dios? Porque para unos es la naturaleza en el campo. Para otros es mi Dios, tal persona, Maradona. Ya está, pues si crees en Maradona, ¿recibes la salvación? No. ¿Qué es Dios? Si yo no tengo esta conclusión, no podré dar la respuesta al hombre. Dios no te podrá enviar a la persona que Él ha preparado para salvación. Si yo no tengo esta conclusión, no podré recibir las respuestas del Evangelio. Si yo no tengo la conclusión en solo Cristo, las obras del evangelismo no se levantan a través de mí. No se levanta un cambio en mi vida. Y llevo escuchando el Evangelio 20 años y mi vida sigue igual y no recibo respuestas. ¿Y tus hijos? Peor aún. Toma tu conclusión en el Evangelio y verás en los siglos venideros, de hoy en adelante en tu vida, las evidencias del Evangelio en ti. Desde hoy os bendigo para que podáis recibir la bendición, la respuesta del Evangelio. Las respuestas que están dentro del Evangelio. Desde hoy que podáis experimentar a solo Cristo en vuestra vida y de esta forma que veáis cómo se levanta ese cambio en vosotros. Entonces veréis continuamente que os vienen respuestas. ¿Para qué? Para el Evangelio, para el evangelismo, para las misiones. Recibid las respuestas para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado, para que el reino de Dios siga siendo extendido. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque cuando no había camino para nosotros enviaste a Cristo siendo ese camino. Gracias, Señor, porque aunque el pecado estaba en nosotros, tú enviaste a Cristo que se hizo hombre y murió en la cruz por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque probando que Él es Dios, resucitó quebrantando todo poder de Satanás y venciendo también a la muerte. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos esta salvación y vida eterna. Bendícenos, Señor, tú que has solucionado nuestro problema del pasado, presente y futuro, para que desde hoy recibamos las respuestas que están en el Evangelio, para que a través de nosotros la obra de las misiones y el evangelismo correcto, bíblico, Señor, empiece a levantarse, a establecerse en cada uno de nuestros campos y naciones. Dios Padre, que el problema espiritual que esté obrando en la línea familiar de cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos y que escuchan este mensaje por YouTube. Señor, que ese problema espiritual que viene de generación en generación sea quebrantado, así como hoy experimentamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es solo mi Cristo. Señor, que desde hoy el cambio empieza a levantarse en nuestra vida. Que desde hoy las puertas del evangelismo para hablar esta verdad sean abiertas. Señor, que a través de nosotros las respuestas del evangelio vengan continuamente para devocionar en las misiones
y el evangelismo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.